Isabela, una joven de espíritu libre, pero con un corazón marcado por el pasado. Y Rafael, un hombre exitoso pero atrapado por secretos que podrían destruirlo todo, se cruzan por casualidad en una noche lluviosa. Lo que comienza como un encuentro inesperado se convierte en una historia de amor intensa y prohibida, llena de pasión, traiciones y misterios que pondrán a prueba su confianza y sus emociones. A medida que su relación crece, sombras del pasado resurgen. Mensajes anónimos amenazan con revelar secretos ocultos y decisiones imposibles deben tomarse. Entre la esperanza y el miedo, entre las promesas y las traiciones, Isabela y Rafael descubrirán que a veces el amor verdadero exige coraje, sacrificio y la fuerza para enfrentar lo que más temen. Una historia que combina romance, drama y suspense, diseñada para mantenerte al borde de tu asiento hasta el último momento. Únete a nuestra familia. Dale like, suscríbete al canal y escribe en los comentarios desde qué parte del mundo nos acompañas. Así sabremos que no estamos solos. Era una noche fría y lluviosa. El viento cortaba por las esquinas, haciendo que los árboles se agitaran como si guardaran secretos antiguos. Las calles de la ciudad brillaban bajo la luz de los faroles mojados, reflejando sombras distorsionadas que danzaban con cada gota que caía. El sonido de la lluvia retumbaba constante, mezclándose con el silencio pesado de la noche. Isabela corría apresurada, intentando cubrirse con un abrigo ligero que poco resistía a la tormenta. Sus pasos acelerados salpicaban los charcos del asfalto, y su corazón latía con fuerza, no solo por el frío, sino también por una extraña sensación de soledad que la acompañaba. De pronto, tropezó con una piedra suelta y casi cayó, tambaleándose en medio del caos de la lluvia. Fue entonces cuando apareció Rafael. Caminaba distraído, perdido en sus propios pensamientos, cuando la vio vacilar. Instintivamente extendió la mano, firme y acogedora, sosteniéndola antes de que perdiera por completo el equilibrio. Sus ojos se encontraron. Un instante breve, pero intenso, que ninguno de los dos supo explicar. Era como si el mundo alrededor hubiera desaparecido. El sonido de la lluvia se desvaneció. Los faroles perdieron su brillo, y por unos segundos solo existían ellos dos, unidos por algo invisible. Isabela sintió una mezcla de miedo y curiosidad, como si acabara de abrir una puerta hacia lo desconocido. Rafael, en cambio, fue invadido por una sensación de urgencia, un deslumbramiento que lo desarmaba. No había palabras. Solo un silencio cargado de significados. En aquel momento, el azar inició una historia que ninguno de los dos podría ignorar. Y, como siempre sucede cuando los destinos se cruzan de forma inesperada, cada encuentro lleva consigo el peso de secretos invisibles, dispuestos a transformar todo lo que vendría después. En los días siguientes, Rafael no podía sacar a Isabela de su mente. La imagen de ella, con el cabello mojado por la lluvia y la mirada frágil, aparecía constantemente en sus pensamientos, como un recuerdo insistente que lo perseguía incluso en sus sueños. Cada gesto suyo, cada sonrisa tímida que había logrado arrancar, parecía grabada en su memoria. Pero había algo que lo mantenía en silencio. Un oscuro secreto del pasado, demasiado pesado para compartir, y que podría destruirla si saliera a la luz. El miedo lo consumía. Se preguntaba si tenía derecho a acercarse a ella, sabiendo que su verdad llevaba cicatrices capaces de alejarla para siempre. Al mismo tiempo, la necesidad de estar cerca de ella crecía como una llama que no podía apagar. Isabela, por su parte, cargaba consigo heridas antiguas. Llevaba consigo el recuerdo de un amor perdido, marcado por la traición que rompió su confianza y dejó cicatrices invisibles. Había noches en las que, sola, revivía cada palabra dura, cada promesa incumplida. Por eso su corazón se había armado de desconfianza, un escudo contra el dolor. Sabía que, si se entregaba nuevamente, correría el riesgo de sufrir otra vez. Pero el destino, con su irónica y silenciosa manera de jugar, parecía burlarse de ambos. Pequeños encuentros surgían como coincidencias inevitables. Un cruce de caminos en medio de la multitud, una mirada furtiva en un café, un roce de manos que parecía durar más de lo debido.
Cada instante los acercaba sutilmente, y aunque intentaran resistirse, la atracción entre ellos crecía con una fuerza casi imposible de ignorar. Cada paso que daban estaba marcado por el miedo y el deseo, por recuerdos que intentaban olvidar, y por la esperanza de que tal vez, esta vez, sería diferente. Era como si un hilo invisible los empujara el uno hacia el otro, cosiendo sus destinos con la delicadeza y la crueldad del azar. En una cena inesperada, el ambiente parecía acogedor. La luz suave de las velas se reflejaba en las copas de cristal, proyectando pequeños destellos sobre la mesa cuidadosamente preparada. Rafael miraba a Isabela, cada detalle de ella capturando su atención. La manera en que movía los cubiertos, la leve sonrisa que surgía sin motivo aparente, la forma en que sus ojos brillaban incluso bajo la tenue luz. Su corazón latía acelerado, y por primera vez sintió que necesitaba revelar la verdad que había guardado tanto tiempo, el secreto capaz de cambiarlo todo entre ellos. Pero antes de que pudiera pronunciar una sola palabra, el sonido de una notificación rompió el silencio. Un mensaje apareció en el celular de Rafael. Lo leyó y sus manos temblaron. Si amas a Isabela, prepárate para perderlo todo. Por un instante, el mundo pareció congelarse. Cada respiración se volvió pesada, cada sonido a su alrededor más lejano. Rafael sintió un frío recorrer su espalda, una mezcla de miedo y urgencia. Isabela percibió de inmediato que algo había cambiado. El clima de la cena se transformó. La ligereza desapareció. Pequeñas señales comenzaron a aparecer a su alrededor. Llamadas misteriosas interrumpían la rutina. Miradas de desconocidos parecían seguir cada movimiento. Cartas anónimas llegaban sin remitente, con palabras enigmáticas que aceleraban su corazón. Cada detalle sugería que el pasado de Rafael estaba a punto de alcanzarlos y que no habría forma de escapar de lo que estaba por venir. Lo que parecía un romance tranquilo, lleno de encuentros y sonrisas tímidas, se convirtió rápidamente en una carrera contra el tiempo. Cada gesto, cada palabra, cada elección podía alterar el destino de ambos. Rafael sintió el peso de la responsabilidad sobre sus hombros, e Isabela, la tensión de percibir que fuerzas invisibles amenazaban su felicidad. Y allí, en esa cena, entre miradas preocupadas y un silencio cargado de significado, ambos comprendieron que la historia que se desarrollaba entre ellos ya no era solo sobre amor, era sobre coraje, secretos, riesgos y la posibilidad de perderlo todo en un instante. Cada segundo que pasaba aumentaba la urgencia de decisiones que debían tomar, mientras el pasado se acercaba como una sombra inevitable, lista para poner a prueba los límites de sus sentimientos. Isabela y Rafael se encontraban cada vez más, y la intensidad de cada encuentro parecía acercarlos aún más. Sin embargo, junto con la cercanía, el miedo y la tensión comenzaron a desgastar lentamente la relación. Cada mirada cargaba sospechas, cada silencio, culpas no expresadas. Isabela sentía una desconfianza creciente, pequeñas inquietudes que surgían sin explicación, mientras Rafael se ahogaba en un mar de arrepentimientos, sintiendo el peso del secreto que guardaba, y que podría, en cualquier momento, destruir todo lo que habían construido. La atmósfera entre ellos se volvió pesada, como si el aire del mundo alrededor se hubiera vuelto más denso, impregnado de palabras no dichas y sentimientos contenidos, hasta que, en un café concurrido, entre el aroma del café recién hecho y el murmullo de las conversaciones a su alrededor, estalló una pelea inesperada. Palabras duras se lanzaron, cortando el silencio como cuchillas. Corazones heridos reaccionaron con lágrimas y suspiros, y el dolor parecía llenar cada espacio entre ellos. A pesar del choque, había algo imposible de negar. El amor que sentían el uno por el otro seguía vivo, más fuerte que la rabia momentánea. Entre los gritos y el llanto, pequeños gestos de cuidado y preocupación surgían, mostrando que, detrás del conflicto, todavía existía una conexión profunda, que ninguna dificultad parecía capaz de borrar. El mundo alrededor parecía conspirar contra ellos, poniendo a prueba cada sentimiento, cada promesa hecha silenciosamente en miradas furtivas y toques discretos. Cada desafío, cada malentendido, era un recordatorio cruel de que el camino del amor no siempre es lineal, pero, al mismo tiempo, mostraba la fuerza que nace del perdón, de la comprensión y de la entrega. Percibían, incluso en el dolor, que el amor no solo resistía los obstáculos, se fortalecía con cada prueba, convirtiéndose en una llama imposible de extinguir.
Y allí, entre lágrimas y suspiros contenidos, ambos entendieron que estaban frente a algo más grande que el miedo, más grande que los errores del pasado, un amor que exigía coraje para ser vivido, incluso cuando todo a su alrededor parecía conspirar en su contra. En una noche de reflexión, Isabela caminaba sola por las mismas calles que habían sido testigo del inicio de aquel romance. Las luces de los faroles iluminaban su rostro cansado, mientras las gotas de lluvia aún colgaban de las ramas de los árboles, como si el cielo también hubiera llorado con ella. Cada esquina traía un recuerdo. Cada reflejo en el pavimento brillante le devolvía momentos en los que el azar los unió por primera vez. Una sonrisa tímida escapaba de sus labios al recordar el roce inesperado de sus manos, la intensidad de una mirada que encendió su alma, pero de inmediato, esa sonrisa se desvanecía, transformándose en lágrimas silenciosas, porque junto a los recuerdos dulces también regresaban las heridas, los secretos callados y las promesas rotas. A pocos metros detrás de ella, casi oculto en la penumbra, Rafael avanzaba despacio. Sus pasos eran pesados, no por el cansancio, sino por el peso de la verdad que llevaba dentro. ¿Cuántas veces intentó confesarlo todo? ¿Cuántas veces ensayó las palabras frente al espejo, jurándose que sería sincero? Y sin embargo, allí estaba, prisionero entre el miedo y la valentía, entre la posibilidad de perder a Isabela para siempre y la esperanza de, al fin, merecer su amor. El destino parecía burlarse de ellos. Ella caminaba en busca de respuestas. Él, atado a un silencio que lo consumía. El tiempo parecía haberse detenido. Cada segundo era una eternidad a punto de romperse. Isabela se detuvo frente a una vitrina apagada. En el cristal empañado vio su propio reflejo y descubrió la mujer en la que se había convertido. Más fuerte, sí, pero también cansada de luchar sola. Sabía que no podía avanzar sin la verdad. Necesitaba claridad. Necesitaba certezas. Aunque dolieran. Rafael, unos pasos más atrás, cerró los puños con fuerza. Sus ojos humedecidos brillaban bajo la luz amarillenta del poste. Sabía que había llegado el momento, ocultarse una vez más, o arriesgarlo todo. Era ahora, o nunca. Y en aquel silencio, roto solo por el murmullo de la lluvia, sus almas parecían hablar sin necesidad de palabras. Tenían que decidir, luchar por el amor, o rendirse al miedo, construir un futuro juntos, o dejar que los fantasmas del pasado dictaran su destino. Entre sombras y promesas, cada elección era definitiva. Cada paso podía conducirlos al paraíso, o arrastrarlos al abismo. Y quizás ese sea el verdadero significado del amor. No solo la pasión que consume, sino también la valentía de enfrentar heridas, perdonar errores y seguir adelante. Aquella noche, Isabela y Rafael comprendieron que amar no era solo un sentimiento. Era una decisión diaria, una historia escrita con coraje, con perdón y sobre todo con esperanza. ¿Te gustó esta historia? Entonces suscríbete al canal, dale like a este video y comparte tu historia también en los comentarios. Nos encantará conocerla.